Porque muchas veces esas actitudes que tú callas, que no te han gustado, cuando no las dices, lo que hacen es contaminar tu corazón y por ende tu actitud con tu esposo cambia. Y es allí donde nosotras tenemos que constantemente ir al Señor y primero entregarle eso al Señor, porque nos va a tocar perdonarnos todo el tiempo. El matrimonio es el lugar donde más... Perfecto, es un ring de boxeo para el perdón. Total. El matrimonio está... Hola, gracias por estar compartiendo un domingo más de Confiados con nosotros. Te invitamos a que te pongas cómodo y que prepares tu corazón para este mensaje. Así es, esta semana venimos a traerte nuevamente un mensaje de parte de Dios, el cual no en vano yo creo que el Señor nos ha regalado, nos ha dado la oportunidad de traer Confiados cada domingo para que tú recuerdes que Dios te entrega palabra fresca, te fortalece el domingo para que tú inicies desde el domingo, que recibimos confiado, decimos, Señor, gracias por tu palabra y tenemos nuevas fuerzas y esas instrucciones del Señor para desenvolvernos mejor en cada área de nuestras vidas. El tema de hoy me gusta mucho porque creo que son esas instrucciones o esos espejos que la palabra nos entrega para nosotros poder aplicar y vivir una vida desde casa que agrade al Señor. Sí, que glorifique al Señor. Y pues yo siempre lo voy a decir de esta manera y pues a cada persona que tengo la oportunidad de decírselo, se lo digo. Y es que yo pienso que hablar del Señor, tener un buen léxico, saberse la Biblia, es algo, yo considero que es algo fácil hacerlo. Ahora, vivirlo es donde está el desafío para todos los cristianos y que estamos llamados a vivir una vida en Cristo genuina. Amén. A tener un matrimonio genuino, a tener una relación con nuestros hijos genuinos, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestra comunidad, con la iglesia y pare de contar. Entonces, volviendo a este punto, yo creo que siempre las esposas, los hijos van a ser los primeros que van a disfrutar ese fruto de cuando nosotros estamos conectados de verdad, genuinamente con el Señor. Sí. Entonces no es algo para que nosotros vamos el domingo y lo compartamos allá o mientras dure o solamente por el domingo o por ciertos días de la semana, sino para que podamos vivir a partir de allí hacia adelante. Entonces este capítulo que vamos a estar hablando, pues el Señor, bueno, puso esto en nuestro corazón y ya como resultado de algo, sucedió algo allí que yo les voy a contar rapidito. Hicimos un post en nuestra cuenta No me mire así porque ya estoy viendo como dijo que hizo Leo. No, yo no he hecho nada. No, en nuestra cuenta de Confiados en Instagram puedes seguirnos por allí. Hicimos un post dando algunas recomendaciones, algunos consejos a las parejas donde les decíamos que si tienen una cita una vez a la semana, eso previene los divorcios. Es de gran ayuda, es mucha bendición para cada matrimonio. Y por allí se desató una ola de esposas hablando, abriendo su corazón, diciendo, mira, mi esposo ya yo no hallo de qué forma decirle que yo necesito esposas, esa cita. Leonas, de todo sale de Si ahí. le digo que si lo etiqueto aquí no va a hacer nada. Incluso se puede hasta molestar si le digo que tenemos que tener la cita. Y mi esposo y yo conversando fue como, wow, o sea, cosas tan básicas como es el trato, como es esas citas, decisiones pequeñas que creo que tenemos que tomar dentro del matrimonio, muchas veces las ignoramos y las dejamos a un lado. Y veníamos hablando semanas anteriores del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu en nosotros, de cómo podemos hacer las cosas cuando lo tenemos. Y por eso queremos hablarte de esto, cómo en tu matrimonio puedes hacer las cosas diferentes para que sea de gran bendición. Así es, y bueno, vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en Colosenses 3:19, que dice, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y aquí vemos algo que es un tema generacional de nosotros los hombres siendo duros con nuestras esposas, y vemos aquí al apóstol Pablo como nos invita realmente a que nosotros tengamos un trato diferente con nuestras esposas. Ahora, hay algo que es un punto bien interesante en esto que estamos hablando aquí, y es que cuando nosotros no caminamos con el Señor, no vemos el tema del trato como algo importante y vemos como que con el pasar del tiempo se deteriora, y muchas veces para las mujeres entran en un punto en donde dicen, sí, es que ya ha pasado tantos años. Yo odio cuando dice, tenemos no sé cuántas, ya somos como hermanos. No, son hermanos nada. Entonces siempre la gente se va dando cuenta a las esposas como que pasa el año y ya vemos como que es algo normal,
que una relación, cuando ya lleva cierta cantidad de tiempo, es normal que se comience a deteriorar, es normal que el hombre, en otra versión dice, no sean ásperos con ella, que comiencen a ser ásperos, que cambien la forma, que dejen de ser cariñosos, pero también nos pasa cuando caminamos con el Señor. Cuando nos caminamos con el Señor, muchas veces es fácil saludar a la hermana de la iglesia, como está hermana, ser amable, a nuestra pastora con abrazos, con un beso en la mejilla y pare de contar, pero con nuestras esposas no podemos tener ese trato. Ya vemos como que es algo como que, bueno, tú tienes que entender, ya tú sabes que yo te amo y bueno, y punto, hacia adelante, pues. Sí, se vuelve como normal el trato entre el esposo y la esposa, y yo creo que siempre que el Señor da una instrucción, o sea, a veces nos cuesta entenderlas, esta no es muy difícil de entender, ¿no? Pero siempre que el Señor da una instrucción es porque eso trae una bendición. Entonces, si ustedes como esposos siguen esa instrucción, y aquí entra, como siempre, habrán hombres que dirán, no, pero es que eso no es lo que yo vi. O a mí no me trataron, yo no veo a mi papá tratar a mi mamá de esa forma, a mí tampoco me dieron cariño, y esa no es mi manera de tratar a una mujer. Pero tienes que entender que si has llegado a los pies de Cristo, en Cristo somos nuevas criaturas, y tú no puedes permanecer en una actitud de yo voy a hacer las cosas como yo las conozco o como me las mostraron en mi casa, sino adaptarte a lo que dice la palabra y vivir para ser transformado a través de la palabra. Eso del trato, cuando los esposos son ásperos, dice la Biblia que no sean ásperos, porque la aspereza es un trato duro. Pero esto también genera, como tú dices, algo en el corazón de nosotras las esposas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy emocionales. A nosotras muchas cosas nos inquietan, nos duelen, y nos cuesta un poco más como soltar eso que nos dolió. Por aquí yo anoté, yo decía, Señor... Bueno, yo antes que digas eso, yo quiero decir algo, y yo creo que es oportuno decirlo. Para mí el tema áspero, yo me imagino que, no sé por qué siento que es algo como que nos va a hacer daño en la piel, o sea, como algo como que crea un roce y te va rompiendo, entonces eso va a generar algo, como tú lo dijiste, ustedes las mujeres son emocionales, y eso va generando algo en ustedes que es una herida como oculta, por así decirlo, y después pues llega un momento que lo van a sacar adelante. Sí, eso que tú estás diciendo me gusta mucho que lo puedas mostrar de esa forma, porque definitivamente el trato no es que te trató una vez mal y eso ya hizo que tú cambiaras. No, a veces es algo tan sutil, de pequeños detalles, de que va haciendo el daño, y ya cuando vemos hay una herida muy grande en el corazón de la esposa. Y como Dios conoce que es así, Dios dice, mira, trátala siempre bien. Ahora, yo le decía, Señor, ¿qué cosas nosotras como esposas, podemos mejorar? ¿Qué cosas nosotras muchas veces hacemos sin darnos cuenta o conscientemente, pero que castigan y dañan también el corazón de nuestros esposos? Y Dios me hablaba de la crítica, me mostraba la crítica, porque nosotras como esposas muchas veces, en el sentido de que ya yo soy su ayuda idónea, él me tiene que escuchar, tomamos una posición más allá de esposas, somos mamás y queremos corregir al esposo como si fuéramos la mamá de ellos, y nos volvemos criticonas. Y el esposo, ustedes que fueron creados para ser líder espiritual de la casa, el líder del hogar, el hombre, una de sus necesidades básicas es sentirse admirado. Entonces imagínate un hombre que su necesidad básica, eso es como que al filtro del agua tú le pongas Coca-Cola. Va a llegar un momento en que... Sería increíble. Bueno, ese ejemplo no estuvo tan bueno porque a Leo le encantaría. Pero sí me explico, como que se va a empezar a ensuciar, se va a empezar a manchar, porque es que no está puesto para la función que realmente tiene que ser lleno de eso. En el caso de nuestros esposos, cuando nosotras ejercemos la crítica, y recordemos algo, la crítica, cuando la hacemos en base a hacerlo con juicio, con negatividad, lo que hacemos es dañar el corazón de nuestro esposo. Y por lo general el hombre lo que hace es que se cierra, no entiende ni le interesa seguir escuchando nada, porque ahí vienes tú a criticarme. Por el contrario, veamos qué dice la Biblia con respecto a este tema. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Es decir, yo puedo decir una verdad, yo le puedo decir a mi esposo una verdad, pero esa verdad yo la debo decir en amor. Solamente así yo estoy garantizando que yo estoy diciendo una verdad que es piadosa, porque esa verdad va a ir basada, yo te voy a decir lo que te tengo que decir, pero no voy a dejar a un lado el amor. Lo que yo te vaya a decir no voy a hacer para dañar tu corazón. Y tengo también en Hebreos 10:24 que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y yo creo que si la motivación de decir algo que tú ves que no está bien es correcta, más allá de solo tener una buena motivación, que sea esto, sea considerándonos que lo que yo voy a decirte sea para estimular en ti el amor y llevarte a que tú puedas ver las cosas que estás haciendo según yo, o lo que hemos aprendido para nuestro matrimonio que podemos orar
a buenas obras, o sea, que eso pueda llevar una transformación. Todo va a depender de la manera en que yo transmita mi mensaje y la motivación de mi corazón para edificar la vida de mi esposo. Sí, yo no creo en la crítica constructiva. Y esto fue algo que yo he aprendido de mi pastor, y yo creo que es muchas veces querer disfrazar tal vez con amor o de la mejor manera algo que yo quiero que tú hagas según mi forma de ser, según lo que yo creo que es bueno o es agradable. Y ese es mi punto personal. Yo no creo en la crítica constructiva, menos si no le han pedido su opinión en lo que está diciendo. Pero dentro del matrimonio vemos que es un caso muy común, donde y yo creo que tiene que ver un tema también en la forma en que yo quiero decir, porque yo creo que entra algo y es querer motivar tal vez a tu esposo a que haga cierto tipo de cosas, a exhortarlo, mira cómo podemos hacer esto. Me gustaría, yo soy de los que piensa que no existe una forma amigable dentro del matrimonio de mandar a tu esposo a leer la Biblia, sino que hay cosas donde ustedes las mujeres tienen que tomar la posición de ayuda idónea. Y cuando tú tomas la posición de ayuda idónea, ¿qué haría una mujer en cierta forma cuando quiere criticar a su esposo o decir algo? Yo considero que lo primero que tiene que hacer es buscar la presencia del Señor, buscar en oración primero para que sea el Señor que lo revele, porque si ya tal vez es algo que tú estás sintiendo, es algo que el Espíritu Santo está poniendo en ti como esa ayuda idónea, como esa ayuda contraria a tu esposo, a lo que piensa tu esposo, entonces yo creo que es un punto muy importante el tema de la oración. Cuando yo quiero corregir tal vez a mi esposo o decirle algo según lo que yo pienso y no lo paso por la oración, voy a terminar haciéndolo en mis fuerzas. ¿Qué puede pasar cuando yo hago algo en mi fuerza? No solo para el matrimonio. Cuando yo quiero hablarle a algún hermano de la iglesia, a una hermana, a mis padres, ¿qué voy a terminar? Hiriendo a esa persona. No voy a encontrar las palabras correctas tal vez para poder decirle, porque cuando nosotros oramos, ¿verdad? El Señor nos va a confirmar si debemos hablar nosotros, pero sabemos que cuando el Señor nos diga habla, ya el Señor ha preparado el corazón de tu esposo. Amén. Para que tú puedas depositar ese mensaje en el corazón y él lo pueda recibir de la forma correcta. Yo considero que tiene que haber un momento oportuno también, un tiempo oportuno en el cual decir las cosas, porque si yo vengo a criticarte después de una pelea, va a seguir siendo una traba para seguir con la pelea, seguir en esa discusión. Y dos cositas más con respecto a este punto. Nunca corrijas a tu esposo en público. O sea, es lo peor que puedes hacer. Lo mismo yo creo que para la esposa. Sí, o sea, ninguno de los dos nos hace sentir bien que delante de otras personas nos digas algo que no se trata de que no te puedo decir nada, no, pero no lo hagas en público. O sea, si me vas a corregir en algo, hazlo en privado y hablemos los dos. Yo siento que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y nosotros lo hemos practicado. No es que no existan situaciones en donde pues tal vez tú te puedas incomodar y estés públicamente y no es algo que no te gustó, pero debemos aprender que hay momentos oportunos, claro, en el cual hablar de cierto tema. En el seminario que nosotros, en el cual somos mentores, decimos que es el momento tropical. No está muy caliente, no está muy frío, pero hay que buscar el lugar oportuno para poder hacer eso, porque ni tanto del hombre para la mujer, ni para la mujer del hombre. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, nadie se va a sentir bien. Comenzamos a tener espectadores en nuestro matrimonio, personas que está pasando allí y en qué va a quedar y qué va a pasar, ¿no? Sí, y lo otro que quería decir, y esto es un consejo para las esposas. Habrán muchos temas dentro del matrimonio que ya tú has conversado con tu esposa, así como me decían las esposas en el post que colocamos en Confiados. Mira, ya no le puedo decir porque se molesta y quizás en tu caso no es una salida, son actitudes, son situaciones del día a día que tú le dices y no las cambia. Y creo que el consejo aquí es que entiendas que van a haber motivos que ya no son motivos de conversación, sino motivos de oración. Cuando tú ves que tú le dices a tu esposo de algo y él no puede recibir ese mensaje porque no está listo, porque eso causa una pelea entre ustedes, porque no cambia, deja de insistir en repetirle, mira, tienes que cambiar, porque ahí nos volvemos criticonas, pero aunque tenemos la razón, se pierde el propósito. Es allí donde yo entiendo y digo, ok, esto yo tengo que entregárselo a Dios. Y que sea Dios mostrándoselo a él. Y vas a ver de vuelta muchas veces a tu esposo
con una actitud diferente con respecto a eso que tú tienes meses o quizás años diciéndole, mira, esto no está bien, y cuando se lo llevaste a los pies del Señor, el hombre de forma sobrenatural, Dios le habló como solamente Él sabe hacerlo y te dice, me di cuenta que lo que tú me decías no estaba bien. Entonces eso es algo que solamente lo podemos practicar cuando de verdad descansamos en el Señor, y como esposas entendemos que debemos aplicar la sabiduría para esa situación. Sí, y que muchas veces tal vez no podemos escuchar la voz de Dios audible, pero sí va a ser como un sentir. Y es ahí donde entra la oportunidad de que tú como esposa, incluso también nosotros como esposas, cuando queremos hablarle a nuestras esposas, y es que tal vez el Señor ponga un sentir en ti cuando ya tu esposa ha orado y decir, vértale amor, yo siento que no me siento bien haciendo esto, ¿qué opinas tú? Y es ahí donde tú vas a ver que el Señor ha propiciado el momento para que puedan hablar de este tema por el cual tú has venido orando. Amén, y yo creo que es la forma sabia de hacerlo. Y otro punto que quiero hablar el día de hoy es de que Dios a nosotros los hombres nos manda a amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. Dice Efesios 5:28, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y yo creo que esto es algo que muestra la naturaleza de Jesús, que es primero la otra persona primero que yo. Fíjate que dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Vivimos en un mundo donde tú te tienes que amar primero tú. No, primero soy yo, porque me interesa, porque yo he sufrido, porque me ha costado, en vez de que cuando nosotros amamos a nuestra esposa, nos estamos amando a nosotros mismos, porque estamos sembrando en el matrimonio. Siempre lo hemos dicho, es la tierra más fértil que existe. Y aunque hay veces cosas que nosotros dejamos de hacer, yo creo que el tema de ver a nuestras esposas, amarlas como nos amaríamos nosotros mismos, yo creo que es un indicador muy importante y muy interesante a la hora de saber que yo debo seguir siendo en todo momento detallista con mi esposa, debo tener palabras de amor con mi esposa. ¿Por qué? Porque es algo que yo haría conmigo mismo. Claro, no es que yo me amo, no me refiero a eso, pero cuando hablo el Señor habla de amar a tu esposa, es porque tú estás sembrando y eso tú lo vas a recibir de vuelta. Entonces por eso dice, tú la amas a ella y te estás amando a ti mismo, porque ella va a hacerlo de la misma manera. Y yo sé que puedes estar viendo esto y dices, no, porque sí, yo he intentado esto toda mi vida, tengo 45 años haciendo esto y no funciona de la misma manera, pero siempre es algo que tenemos que entender, y es que nunca es la intención correcta decir, no, te lo estoy haciendo, lo estoy sembrando para que tú lo siembres en mí. No, es una siembra que yo doy y que la pongo como una cuenta de banco y me olvido de ese ahorro que tengo allí, y en algún momento me van a llamar del banco y me van a decir, mire señor, usted tiene un poco de dinero aquí en su cuenta de banco que es en su matrimonio, y usted va a comenzar a ver esos dividendos a partir de ese momento. Sí, me encanta ese ejemplo que estás usando del banco, porque en el matrimonio es tan fácil caer en la actitud de te doy para que me des, y es allí donde se pierde completamente el propósito del matrimonio, porque obviamente siempre vamos a enfrentar situaciones donde quizás no vamos a estar conformes, pero cuando nosotros empezamos a sembrar, y es el gozo del Señor, es ese deseo de obedecerlo, tú te llenas de nuevas fuerzas. Aun cuando no estás viendo a la otra persona quizás en la misma proporción, devolviendo o sembrando en ti como esposa, tú sientes que tú estás siendo llena por otro lado, y es Dios. O sea, es Dios dándote esas fuerzas de, mira, cuando tú haces las cosas bien, como decías tú, en algún momento se va a levantar esa llamada diciéndote, aquí está el resultado de lo que tú sembraste. Y es bíblico, dice la Biblia que sembramos con lágrimas, pero recogemos, amén, gloria a Dios, cosechamos con gozo. Entonces, ese punto es muy importante. Y el segundo que yo no quiero dejar de tocar para las esposas, lo tengo aquí como desprecio, pero muchas veces puede ser desprecio, la indiferencia, el ignorarlos. Y esto pasa, ¿por qué? Porque muchas veces nosotras las mujeres vamos acumulando pensamientos negativos, palabras, actos de nuestros esposos que no nos gustan, y es tan fácil caer en esto, donde nosotras no nos gustó algo y ¿para qué se lo digo si no lo cambia? Va una cosa de la mano de la otra. No se lo voy a decir si no me escucha.
Y tienes tantas justificaciones del por qué no, y no nos damos cuenta que eso lo que hace es contaminar nuestro corazón. Dice la Biblia en Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas actitudes que tú callas, que no te han gustado, cuando no las dices, lo que hacen es contaminar tu corazón y por ende tu actitud con tu esposo cambia. Y es allí donde nosotras tenemos que constantemente ir al Señor y primero entregarle eso al Señor, porque nos va a tocar perdonarnos todo el tiempo. El matrimonio es el lugar donde más... Perfecto, es un ring de boxeo para el perdón. Total. El matrimonio está constituido por 2 perdonadores profesionales para que realmente valga la pena, para que realmente podamos vivir los sueños del Señor en nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, le dijo Jesús a Pedro. Eso te lo recordamos nosotros a ti, nos los hemos recordado muchas veces nosotros dentro del matrimonio, cuando nos hemos molestado, cuando nos hemos callado. Yo siempre comparto, o lo he dicho en episodios anteriores, que mi temperamento y mi viejo yo me llevaba a callarme todo. Y muchas veces, si esas actitudes quieren volver, recuerdo estos momentos donde el Señor me ha dicho: callarte no es la solución. Y es allí donde tenemos que encontrar sabiduría en el Señor para, como decía en el punto anterior, hablar las cosas correctamente. No hay matrimonios donde todo está perfecto y no hay nada que decir. Hay temporadas que son así. Yo creo que como todo matrimonio vamos a tener temporadas excelentes para la gloria de Dios, que cuando el Señor es el centro, la mayoría del tiempo nos sentimos así. Van a haber temporadas donde quizás enfrentemos situaciones difíciles. No se trata de que el matrimonio esté mal, sino que van a venir situaciones que quizás van a querer tambalear tu casa. Pero dice la Biblia que si edificamos sobre Jesús, que es el fundamento, van a venir vientos, tempestades y lo que sea, no van a tumbar tu fundamento, no van a tumbar las bases de tu casa. ¿Qué te quiero decir con esto? No te calles. No te calles las cosas, no permitas que la molestia del momento te haga quedarte callada y tratar a tu esposo con una actitud de desprecio, indiferencia, de no me importas, porque realmente parece que lo estás castigando, pero lo que estás es entregándole tu matrimonio al diablo. Porque este versículo termina diciendo: ni deis lugar al diablo. Porque cuando nosotros tomamos una actitud de no perdonar, de desprecio, lo que hacemos es que el diablo diga: aquí me abrieron la puerta, vengan y me siento con ustedes. Y ahí se sienta en el centro a vernos. O sea, así me imagino yo al diablo, y yo digo: no te voy a dar el gusto. Y voy a mi esposo, conversamos y todo se resuelve, pero radica en la condición de nuestro corazón para querer resolver las cosas. Yo creo que es normal que pasemos situaciones en el matrimonio porque no depende de muchas otras cosas que están externas al matrimonio. Son cosas de afuera, por ejemplo, situaciones económicas, laborales, de enfermedad, matrimonios que sí. Muchas cosas pueden pasar. Ahora, el tema está en cómo nos preparamos nosotros para ese tiempo, para el tiempo difícil. Es que si nosotros nos unimos, o esta situación que estamos viviendo ahora se puso en el medio de nosotros y tomó el lugar del Señor, y ahora lo que hace es separarnos el uno del otro. Totalmente. Ahora comenzamos a ver las cosas más difíciles en el uno, en el otro. Y yo no quiero terminar este capítulo de Confiado invitando a los hombres, y es que si nosotros no nos acercamos al Señor, es imposible ser cariñosos por mucho, hasta la eternidad, hasta que nos vamos de este mundo y como manda el Señor, que nosotros vamos a morir con nuestras esposas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a que solamente el Señor nos va a hacer sensible a las necesidades de nuestras esposas. El Señor nos va a hacer sensible a esa forma que tiene tu esposa de querer que tú le hables, porque sentimentalmente en los días que todo el mundo sabe que pasan las mujeres cada mes, ese tiempo pues ella se siente difícil. Yo, gloria a Dios, mi esposa siempre tiene buen ánimo y yo no me doy cuenta cuando ese tiempo llega. Pero si es su caso, como he escuchado de otras personas, cuando tú te acercas al Señor, eres sensible a las necesidades de tu esposa y vas a poder pedir perdón cuando te equivoques a la forma de hablarle, y no tomar una posición de que, ay, pero tú sabes que yo te amo, y cuando realmente tu esposa quiere que tú la ames y que tú le digas cosas desde que la conociste. Y eso es una condición que nosotros tenemos en el matrimonio ambos, porque pasa en ambos, y es que como dos personas que se amaban en un tiempo y se decían tantas cosas bonitas, cuando estamos supuestos a convivir como matrimonio y que las cosas sean para mejor, porque ahora no nos vamos a ver cierto tiempo, sino que ahora vamos a convivir,
es el momento en que las cosas se comienzan a deteriorar. Así es. Es donde las cosas se comienzan a dañar. Es donde ahora nos familiarizamos con nuestra pareja. Entonces asumimos muchas cosas. Asumimos que, ay, sí, ella está brava, ya no le presta atención. Y les cuento esto porque nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando hemos entendido de que cuando Dios viene a ser el centro, ¿verdad? Entendemos que ahora mi posición de hombre no solo es hacer sentir amada a mi esposa, sino que yo también tengo que hacer sentir amado al Señor a través de mi esposa. Entonces es un tema bien difícil, ¿verdad? Pero solo el Señor nos da la capacidad para amar a nuestra esposa según Él ha dicho, según Él nos muestra en su palabra. Amén. Y una vez lo contaba en un testimonio hace muchos capítulos atrás, y es que yo le decía al Señor en oración: Señor, te amo con todo mi corazón, Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado, gracias por llegar a mi vida. Y el Señor me decía: si tú me amas, demuéstramelo amando a tu esposa. Entonces es fácil decirle al Señor que lo amo, pero mi esposa es el reflejo de si realmente yo amo al Señor. Entonces Amén. Quiero invitarte como hombre, también a ti como mujer, que busques la presencia del Señor, que vayas a Él y rindas toda aquella cosa que te separa realmente de poder tener una relación genuina con el Señor, porque tú lo vas a poder ver cosechado en tu esposa, y no solamente en tu esposa, sino también en tus generaciones. Amén. Mira, vivir el matrimonio a la manera de Dios es el mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos, y de verdad que la visión del matrimonio cambia cuando nos metemos con el Señor, cuando le obedecemos a su palabra y cuando no tomamos esto como una carga, sino como una decisión, como una convicción de querer vivir un matrimonio saludable. Si algo podemos testificar nosotros es que nuestra vida cambió cuando Jesús llegó, y empezó por nuestro matrimonio, empezó por nosotros, por supuesto, tomar una decisión consciente de querer hacer las cosas diferentes, de no repetir patrones, de no seguir en las mismas conductas que por años no nos habían funcionado, y darle esa oportunidad a Él cuando ya damos todo por perdido. Así que si tú estás como algún día estuvimos nosotros y no ves oportunidad, dices: mira, el mío no cambia o la mía no cambia. Eso pensábamos nosotros antes de conocer al Señor, y aquí estamos, años después, contándote que hay un Dios que sí, que hace todas las cosas nuevas. Síguenos en redes sociales, no te puedes perder. Les estamos poniendo muchos posts, mensajitos, videos, donde les damos más información a través de la Biblia, de cómo tener familias saludables, de cómo crecer en su relación con el Señor. Suscríbanse al canal de Confiados. Sí, suscríbete a nuestro canal de Confiados. Realmente es un gran apoyo que nos puedes dar a nosotros como ministerio que el Señor nos ha dado. Amén. Y es contar también con tu respaldo al suscribirte a nuestro canal, y pues darle like a este mensaje y también compartirlo con alguien que tal vez tú puedas sentir de que tiene que mejorar muchas cosas en el matrimonio, que tal vez no pueda estar pasando por un momento bien, pero aún si está pasando un buen momento en el matrimonio, también para que pueda perseverar en el Señor. Así que gracias por estar viendo este capítulo. Te bendecimos y declaramos que esta palabra da fruto al 100 por 1 en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga.